Bueno, muchachos, entonces, ustedes habían visto con Diego ya lo que era el dominio en la frecuencia y cómo era el comportamiento en cuanto a cómo iban variando la respuesta de un circuito. Pues en ese caso no hemos visto un circuito en sí, pero cómo varía la respuesta de una función de transferencia a medida que vamos variando la frecuencia en una gran escala, que por eso es que trabajamos en escala logarítmica. Vamos a continuar, ustedes vamos a mirar un resumencito corto de lo que vieron con Diego y vamos a continuar con los otros diagramas de Bode que nos quedan faltando, que son el diagrama de Bode cuadrático. Vamos a mirar un poquitico más profundamente el inverso multiplicativo del lineal, y vamos a mirar los dos cuadráticos. Listo. Entonces, si quieres vamos a ver la clase cortica y ahorita vamos a mirar si hacemos un ejercicio para el parcial, para que porque tienen alguna dudita. Entonces, recordemos, muchachos, que cuando estamos trabajando, recordemos que cuando estamos trabajando en lo que es el dominio de los reales y de los imaginarios. Entonces tenemos lo que es una parte real más una parte imaginaria. Vamos hablando de los complejos. Entonces tenemos una función que depende de una parte real más j, una parte imaginaria. Buenas tardes. Inicia la grabación. Silencio. ¿Qué saltas en palmas? Nosotros también podemos describir esa función que tiene dos secciones, la parte imaginaria y la parte real, como una magnitud y una fase. ¿Cierto? Entonces la magnitud podemos describirla como la raíz cuadrada de cada uno de los elementos al cuadrado. Y podemos describir la magnitud, la fase, como podemos describir la fase como el tangente a la menos uno. ¿De qué? La tangente a la menos uno de, de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso mismo lo podemos escribir como una magnitud y como una fase. Podemos describir eso de esta manera. Nosotros sabemos, en ese caso, nosotros sabemos que esa magnitud A está dada por ¿cuál? Por la raíz cuadrada de ¿quién? Del elemento real al cuadrado, más el elemento imaginario al cuadrado.
está como mala, ¿no? Sí, está un poquito. Estamos mirando a ver qué se hace. Estoy revisando el documento. Muchachos, entonces ya tenemos la magnitud de lo que es un elemento complejo. ¿Y qué tendríamos de la fase? La fase tendríamos que es la tangente a la -1, es decir, el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Listo, tendríamos eso. Esa es la base de lo que es el diagrama de Bode. Ya tenemos otro que vamos a mirar que básicamente lo que hacemos es transformar esa magnitud en decibelios, únicamente sacándole pues el logaritmo. Y como diagramas de Bode, han visto el diagrama de Bode de una constante, ¿cierto? Y ustedes serían como constante, muchachos. Serían una función fj de omega igual a k. Pero acá recuerden que tenemos dos opciones. Una es que sabemos que eso lo podemos transformar. Esa funcioncita la podemos transformar en lo que es magnitud y fase. ¿Cómo escribíamos eso en magnitud y fase? Pues podríamos escribir esto de la siguiente manera: igual a una magnitud k por e a la j, y acá tendríamos un ángulo, ¿cierto? De la misma forma como estamos escribiendo el anterior. La única diferencia es que aquí este ángulo tiene dos opciones: o vale 0 o vale pi. ¿Por qué vale 0 o vale pi? Recuerden que esa función e a la j omega también la podemos escribir como un seno, la podemos mirar como un seno y un coseno. ¿Y cuándo tendríamos la parte imaginaria en 0? Únicamente cuando está sobre el eje real. ¿Cuándo está sobre el eje real? ¿En 0 grados o en 180 grados? ¿Cierto? ¿Eso lo tienen claro, muchachos? Sí. Ok. Pero esa función, entonces tendríamos en otro caso, tendríamos que la función en decibelios de omega va a ser igual a k, ¿cierto? Perdona, qué pena, a 20 logaritmo de k. ¿Listo? De la magnitud de k. A 20 logaritmo de la magnitud de k. Y acá también se cumplen dos cosas. Una, cuando es mayor que 1, cuando la magnitud es mayor que 1, tendríamos de alguna manera una ganancia. Acá tendríamos una ganancia. Es decir, que se encuentra por encima del eje X. Y tendríamos, si la magnitud es menor que 1, tendríamos lo que es una atenuación. ¿Y qué vieron? Que existen dos diagramas existen dos partes del diagrama de Bode, lo que es la magnitud y la fase. ¿Y qué vieron de la magnitud? ¿Cómo era? ¿Cómo era la magnitud, muchachos? La raíz de las componentes al cuadrado. Eso, pero ¿cómo era ya el diagrama como tal de f de b? O sea, la función en decibelios es igual a una constante, ¿o no? Entonces, si acá tenemos nuestra frecuencia característica del circuito omega 0,
¿Qué tendríamos? Que para cualquiera, por ejemplo, 10 veces omega cero o 0.1 veces omega cero, no importa, el valor de omega cero siempre va a valer ¿cuánto? Va a valer, qué pena muchachos, otra vez me volví a equivocar. Vamos a tener que 20 logaritmo de k. ¿Cuánto es 20 logaritmo de k? Entonces tendríamos aquí ese valor como una recta, ¿cierto? Y la fase, entonces ya la fase tenemos dos opciones, una, ¿cierto? Acá tendríamos omega 0, acá 10 omega 0 a la derecha y 0.1 omega 0 a la izquierda. Esa sería la magnitud f de b, f en decibelios, y esa sería la fase. ¿Cómo sería? Entonces acá tendríamos dos opciones. Una es que la fase esté sobre 0 grados, es decir, que estemos aquí. Y la otra es que estemos en 180 grados, ¿cierto? O es decir, en pi. Listo. Cualquiera de las dos. ¿Cuál de las dos estamos cumpliendo? Recuerden, si eso es menor que 1, si k es menor que 0, se cumple esta. Y si k es mayor que 0, se cumple esta otra. Eso tendríamos en cuanto a la constante. ¿Cuál otro hay además de la constante? ¿Vieron el derivador? ¿Qué tenemos del derivador? ¿Qué vieron del derivador, muchachos? Un derivador, recuerden que en la frecuencia tendríamos algo como esto. Un S en la parte superior y sobre un omega 0. Recuerden que el S lo vamos a reemplazar siempre por J omega. ¿Listo? El S lo reemplazamos por J omega. Por tanto, ¿qué tendríamos en este caso? Una función de J omega de la siguiente forma. J sobre omega, perdón, J por omega sobre omega 0. En ese caso, ¿cuánto es la parte real? No tendríamos parte real, ¿cierto que no? ¿Y cuál sería la parte imaginaria? Entonces sería todo ese valor, ¿cierto? Omega sobre omega 0. Eso, muchachos, también se puede escribir en forma de magnitud y fase. En forma de magnitud y fase tendríamos que f de omega va a ser, ¿cuánto es la magnitud en este caso? Si ustedes hacen la misma operación, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y eso le sacamos raíz cuadrada, llegamos a que la magnitud es omega 0. Y e a la j y la fase. Y acá la fase, pues tendríamos una única fase donde hay solamente hay un ángulo, donde la parte imaginaria es positiva y la parte real es 0. ¿En cuál ángulo sería eso, muchachos? Pi medio. En pi medio, ¿cierto? Entonces en este caso, con la fase igual a pi medios. Bueno, entonces ya, si ya tenemos la magnitud, podemos sacar la magnitud en función en decibelios. Entonces podríamos tomar lo que es la magnitud en decibelios. ¿Cuánto es la magnitud en decibelios? Entonces es simplemente sacarle 20 logaritmos de la magnitud a este valor. Entonces tendríamos a ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que f en decibelios de omega va a ser igual a ¿quién? A 20 logaritmo de la magnitud, en este caso, omega sobre omega 0. ¿Qué pasa cuando tenemos esos valores? ¿Qué ocurre, muchachos? Cuando empezamos a reemplazar si empezamos a hacer una tablita, ¿cierto? Tomando valores, simplemente, por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 1, 10, 100, 1000. Esa gráfica va a ser una recta de esta manera.
Recuerden que eso está en base de logarítmica, quiere decir que este es omega cero, que este es 10 omega cero, que el que sigue es 100 omega cero, ¿cierto? Cada 10 valores. Y hacia la izquierda de punto 1 vamos dividiendo por 10. Acá tendríamos, por ejemplo, punto 1 omega cero. Sí. Si hacemos esta operación, ¿cuánto nos da 20? ¿Cuánto nos da 20? Logaritmo cuando omega vale 10 omega cero, ¿cuánto nos daría? Es decir, ¿cuánto nos da? 20. 20, ¿cierto? ¿Y cuánto nos va cuando tenemos 100 omega cero? ¿Cuánto? Vale. 40, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Siempre, muchachos, siempre que tengamos una función lineal, es decir, sea derivada, sea integral, sea una función lineal como tal, o la inversa de la inversa lineal, siempre vamos a subir o vamos a bajar de acuerdo a lo que estemos graficando con una pendiente de ¿cuánto? De 20 decibelios por década. ¿Listo? Sí. Siempre, sin importar, siempre que tengamos algo lineal. Entonces, ¿y la fase? ¿Cuánto sería la fase? Ya primero. Sería primero, sería una recta, ¿cierto? Sería una recta en 90 grados. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? ¿Qué vieron? Del integrador, ¿qué vieron, muchachos? Pues. ¿Cómo es la fórmula de un integrador? Recuerden que es 1 sobre s, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos algo como esto. En el caso no va a ser 1 exactamente, sino una frecuencia característica siempre va a existir sobre s. ¿Listo? Tendríamos eso. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo convertimos eso? ¿Cómo convertimos esto en función de j omega? Pues reemplazamos igual s por j omega, ¿cierto? Eso es lo que siempre hacemos. ¿Y a qué llegamos? A que f de j omega. F de j omega es omega 0 sobre j omega. ¿Cómo transformamos eso en una parte compleja y una parte imaginaria? Podríamos multiplicar por el conjugado. Pues en este caso por j nada más. Multiplicamos por j y multiplicamos por j. Para que el j, o sea, la parte imaginaria nos quede por encima. ¿Y eso a cuánto equivale? Nos daría menos, ¿cierto? Porque j por j nos da menos 1. Entonces podríamos tener menos j omega 0 sobre omega. Entonces, ¿qué obtenemos de acá? Pues igual podemos escribir eso como magnitud y fase. En este caso, pues tendríamos lo que es f de omega sería una magnitud. ¿Cuál sería la magnitud? Sería omega sub 0 sobre omega al cuadrado. Pero la magnitud, pero recuerden que eso le tenemos que sacar raíz cuadrada, o sea, simplemente nos da eso, ¿o no? ¿Cierto? Porque la parte real más la parte imaginaria, cada uno al cuadrado y raíz de eso. Sí. Y a la j fase. Vean que esa es la magnitud, ¿por qué? Porque únicamente tenemos esto. Pero entonces el signo menos, ¿dónde se ve? ¿Dónde estaríamos mirando el signo menos? La fase. En la fase, perfecto. Y cuando la parte imaginaria es negativa, pero la parte real es 0. Menos pi medios. En menos pi medios, entonces tendríamos menos pi medios, ¿cierto? Ahora podemos transformar esto, ya tenemos la fase, ya la tenemos definida. ¿Qué nos falta definir? Tomar la magnitud, pero ahora en decibelios. Simplemente ya tenemos la magnitud. Antes la magnitud en decibelios
es 20 logaritmo de omega cero sobre omega. Y acá muchachos podemos empezar a darle valores, empezar a tomar valores 0, 1, perdón, punto 0,1 omega, 0,1, un omega, 10 omega, 100 omega. ¿Y qué nos va a dar? No sé con el que te dedican. ¿Ah? Era uno. Muchachos, cuando vamos a esos valores, si empezamos a tomar una tablita, ¿cierto? Empezamos a coger una tablita donde omega valga. Podemos empezar a hacer una tablita donde omega puede empezar a valer desde 0,01 omega 0 o 0,1 omega 0. Pero estamos viendo los balances. Sí, ya vi que... Entonces ahí sí están viendo. Sí. Ok. Entonces tendríamos que 0,01 omega 0, 0,1 omega 0, luego podríamos darle omega 0, luego 10 omega 0 y 100 omega 0. Y así podríamos continuar. Ah, otra vez, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces, con esos valores podríamos comenzar a reemplazarlos en la formulita, ¿cierto? Empezar a reemplazarlos. ¿Y qué nos va a dar como gráfica? ¿Qué nos daría? Daría la recta ahorita, pero con esa invertida, pues. Exacto, sería de esa forma. Entonces sería omega, y daría la magnitud de la función, ¿cierto? Bueno, entonces, con esos valores, muchachos, ¿cuál sería, si siempre vamos a reemplazar aquí los valores, cuánto es la pendiente de esta recta? Ya menos 20 por cada década. Exacto, menos 20 decibelios por cada década. Eso no se nos puede olvidar. Y la fase, sencillita, ¿la fase cuál sería? Menos pi medio. Exacto, entonces tendríamos aquí omega, acá tendríamos lo que es la fase. Y menos pi medio sería ¿cuánto? Pues menos 90 grados, ¿cierto? Sí. Entonces tendríamos la siguiente gráfica, una recta en este de acá. Luego para lo que era la función, muchachos, la función lineal. En la función lineal, pues tenemos la forma en frecuencia como f de s igual a quién, a 1 más s sobre omega 0. Esa es la forma, ¿cierto? Y acá podemos hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Qué hacemos? Reemplazando a s por j omega. Si lo reemplazamos nos queda de la siguiente manera: f de j omega va a ser igual a 1 más j omega sobre omega 0. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? Pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la magnitud en este caso?
Sería raíz de 1 al cuadrado más omega sobre omega 0 al cuadrado. Exacto, 1 al cuadrado que es 1 más omega sobre omega 0 y todo al cuadrado. ¿Cierto? Y la fase era la J fase. ¿Cuánto valdría la fase? Ya tangente a la menos 1 de omega 0 sobre omega. Eso, entonces tangente a la menos 1 es la parte real sobre la parte imaginaria, pero como la parte imaginaria vale 1, entonces nos queda que simplemente omega sobre omega 0. Y ya si queremos transformar esa magnitud en decibelios, que es lo que vamos a hacer siempre, tendríamos que ser igual a ¿cuánto? A 20, siempre la misma formulita, 20 logaritmo ¿de quién? De la magnitud, es decir, la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega 0 cuadrado. ¿Cierto? Sí. Y ahí lo podríamos hallar. Recuerden, muchachos, ya por algunas propiedades del logaritmo, recuerden, no sé si se acuerdan de eso, logaritmo en base a logaritmo de a a la b es igual a ¿qué? A B logaritmo de A. A b logaritmo de a. Acá tendríamos, en ese caso, nuestra a sería todo lo que sea internamente de la raíz y la b sería un medio, ¿cierto? Sí. O sea que esta función la podríamos reemplazar en decibelios como 20 por un medio nos daría 10. 10 logaritmo de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado. ¿Cierto? Sí, muchachos. Sí. ¿Y cómo nos dieron, cómo nos dio eso, en ese caso esos valores? ¿Cómo nos daría la gráfica? ¿Cómo nos dio? Ustedes comienzan a reemplazar ahí los valores, muchachos. ¿Darían qué? La magnitud y la fase. Tenemos magnitud y fase. En la magnitud tendríamos que la gráfica comienza, eso conocen como las gráficas de las asíntotas. Las asíntotas serían de esa manera. Cuando llegan a omega 0, él comienza a subir como de esa manera, ¿cierto? A partir de omega 0. Esa sería la función de la magnitud en decibelios de omega. ¿Cierto? ¿Con qué pendiente estamos subiendo en ese caso? ¿Con cuánto estaríamos subiendo? Con 20 decibelios por década. ¿Listo? ¿Y cómo sería la fase? ¿Cuánto nos daría la fase? Entonces la fase tendríamos acá tendríamos dos valores que son el 0.1 omega 0 y 10 omega 0. Listo, tendríamos los dos valores como referencia. Y la gráfica comenzaría, si empezamos a darle valores bueno, la fase ya la teníamos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo comenzamos? Empezamos a darle valores y él comenzaría a subir hasta este punto, ¿cierto? Cuando llega a ese punto, en 0 grados, y aquí en el punto de 10 omega, tendríamos los 90 grados, ¿cierto? Pi medios o 90 grados. Y acá también sería de esa manera. Entre estos dos valores
vamos a tener lo que es una recta. Tendríamos la recta, una forma lineal. Listo. Tendríamos algo como eso. Esa gráfica, ¿qué significa? Significa que cuando tenemos una frecuencia muy bajita, pues la señal sale en fase, es decir, pues está en fase con la señal de entrada. En cambio, cuando tenemos una señal de muy alta frecuencia, ¿qué pasa? Ella lo que tiene es un desfase de 90 grados con respecto a la entrada. Es decir, si entramos una señal seno, nos estaría saliendo una señal coseno, por así decirlo. ¿Listo? Recuerden que no son gráficas asintóticas. Vamos a mirar pues más adelante que eso lo podemos organizar según algunos valores. Y vieron lo que era el inversor. La inversa multiplicativa. La inversa de la función lineal. La inversa de la función lineal. En este caso tendríamos una forma, la frecuencia, como 1 sobre 1 más S omega 0. Esa sería la forma de una señal de la inversa multiplicativa de la función lineal. Eso también se puede escribir, pues, para que lo hagamos como inversa, para que nos quede mucho más fácil hacer las gráficas, de la siguiente forma: 1 más S 1 más S sobre omega 0, ¿cierto? A la menos 1. Nosotros podríamos de aquí, ¿cierto? De aquí podríamos hallar ¿cuál sería la magnitud de esta desde el interior? Lo que está dentro de los paréntesis sería la misma que acabamos de ver, ¿cierto? O sea que tendríamos algo como esto: F en decibelios de omega va a ser únicamente la magnitud, ¿cierto? Seríamos 20 logaritmo de la raíz cuadrada. ¿De cuánto? De 1 más omega sobre omega 0. Eso es lo que teníamos ahorita, ¿cierto? En ese caso, pues vamos a tener ese valor a la menos 1. Si tenemos a la menos 1, entonces ¿cómo resultaría la ecuación? Menos 10. Menos 10. Perfecto. Menos 10 logaritmo de 1 más omega sobre omega 0 al cuadrado, ¿cierto? Eso no se me pasa acá. Y tendríamos esa ecuación. ¿Cómo nos resulta en este caso? Nos resulta una ecuación muy parecida a la anterior, pero perdón, qué pena, muchachos. Bueno, tendríamos algo como esto. La anterior llegaba al centro, en ese caso a omega, y subía con 20 decibelios por décadas. Ahora, lo que vamos a obtener es que la señal va a estar en 0 en esos valores de acá. Porque el inverso, simplemente el inverso de 0 no tiene, ¿cierto? Sería el mismo 0. Pero aquí que debería estar subiendo, ¿cómo vamos a obtener la señal? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Con qué pendiente? Menos 20 decibeles por década. Sí, 20 decibeles por década. Ese sería el omega, esa sería la fase, la magnitud en decibelios. ¿Y cómo nos daría la fase? En la fase tendríamos eso, y tenemos los dos valores de referencia que son el 0.1 omega 0 y el 10 omega 0. Listo. Y tendríamos la fase.
El anterior tenía un valor de ¿cuánto? A pi medios. Ahora vamos a tener el valor a ¿cuánto? ¿Cierto? A menos pi medios. Y tendríamos que la gráfica va a partir de 0 hasta que llegue a punto 1. Y va a llegar a 90 grados cuando sea mayor que 10 veces la frecuencia característica. Entonces tendríamos aquí, en ese segmento también igual, una función lineal. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para determinar si un circuito en la frecuencia que lo necesitamos nos va a servir o no, y cómo va a salir la señal. Entonces, por ejemplo, muchachos, supongamos que tenemos el siguiente circuito. Tenemos ese circuito. Tenemos un voltaje de entrada V sub I. Y tenemos un voltaje de salida V sub O. Listo. Tenemos las valores, supongamos que son las mismas resistencias, R. Tenemos el capacitor C, otra resistencia R, y es una fuente controlada de voltaje, ¿cierto? Vamos a hacerla controlada por el voltaje en el capacitor, o sea, un V sub C. Alfa veces V sub C. Y el voltaje V sub C, pues es el que hay entre ese nodo, el nodo de acá, el nodo entre las dos resistencias, ¿cierto? Y la tierra. Entonces, tendríamos V sub C, que sería este acá. V sub C. Entonces vamos a resolver ese circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces podemos comenzar ¿cómo? ¿Cómo comenzamos a resolverlo? Debe pasar la frecuencia, con la impedancia de cada cosa. Exacto, entonces vamos a tener la impedancia de cada uno. Entonces vamos a hacerlo por suma de nodos, ¿cierto? Suma de corrientes. ¿Cómo tendríamos? Tendríamos aquí una corriente que ingresa. ¿Cuál sería la corriente que ingresa? En términos de voltajes. Sería VI, perfecto. Entonces el voltaje en el capacitor sobre R. Listo, ¿qué sigue? sería igual a la corriente del capacitor. ¿Cuánto es la corriente del capacitor? C de T. Pero ya no lo llamamos así. Recuerden que aquí está bien, está perfecta. C de T. BC. Recuerden, BC, ¿cierto? Sería ese de acá, el voltaje BC menos 0. En este caso simplemente BC, ¿cierto? BC sobre la impedancia del capacitor. ¿Y cuál es la impedancia del capacitor? 1 sobre CS. 1 sobre CS. Recuerden que es como si todo fueran resistencias, sino que la impedancia va cambiando. ¿Qué sigue? ¿Más cuánto? BC menos BO sobre R. Menos BO sobre R. Muy bien. Podemos organizar un poquitico esta ecuacioncita.
multiplicando, por ejemplo, pues pasando subamos SCS, multiplicamos ambos lados por R, nos quedaría algo como eso, que B sub I menos B sub C es igual a RCS, B sub C más BC menos B0. Y organizando un poquitico eso nos daría que B sub I es igual a 2 veces 2 más RCS sumando SB, esos 2 BC menos BO. Y esa sería la primera ecuación. ¿Cuál sería la segunda ecuación que podríamos tomar de acá? La corriente que viene por acá por el y sale por esa otra rama. Entonces, ¿cómo sería esa segunda ecuación? Ya, S menos BO sobre R. BC menos BO sobre R igual a quién? Pero ahí se puede sumar esas dos. No, no puede ser. Podemos, acá lo que podemos hacer es mirar cuánto es la corriente que pasa por esa resistencia. Ya. Sí, porque es la misma que pasa por toda la rama. Entonces, ¿cuánto pasa por la resistencia? Sería ese voltaje menos quién. Voltaje de arriba menos el voltaje que tuviéramos aquí en la parte de abajo de la resistencia. ¿En cuánto vale ese voltaje que estoy señalando ahí? Ese voltaje de abajo. ¿Cuánto tendríamos? Entonces tendríamos el BO menos el voltaje de abajo. ¿Cuánto es el voltaje de abajo? Dice que es alfa veces B sub C. ¿Cierto? Pero vean los signos. Dice que es menos alfa veces B sub C. Entonces tendríamos B0 menos alfa veces, B0 menos alfa veces B sub C. Sobre R. Ahí lo que hicimos fue una resta de voltaje, ¿cierto? La diferencia de voltaje entre el B0 menos el voltaje que es entre la resistencia y la fuente controlada, que es alfa veces B sub C. Pero según el sentido que tenemos de la fuente controlada, miremos que tenemos un menos alfa veces. ¿Sí queda claro? ¿Y acá qué podemos hacer? Ya con esas ecuacioncitas, bueno, acá organizamos, multiplicamos ambos lados por R, nos quedaría como B sub C menos B sub O igual a B sub O más alfa veces B sub C. Y organizando esto, nos queda como 1 menos alfa veces B sub C menos 2 veces B sub 0 igual a 0. Y esa sería nuestra segunda ecuación. ¿Qué hacemos entonces de hablar con estas dos ecuaciones? Vamos a hacer un sistema, vamos a montar un sistema matricial en el cual tendríamos RCS más 2, tendríamos menos 1, tendríamos 1 menos alfa, tendríamos menos 2. Y eso que multiplica B sub C
B sub 0 igual a B sub I y a 0. Entonces nuestro objetivo es obtener la función de transferencia. Entonces tendríamos que hallar el determinante de eso, el determinante que sería RCS más 2 multiplicado por menos 2 menos 1 menos alfa multiplicado por menos 1. ¿Cierto? Y acá pues ya resolvemos, nos da menos 2 RCS menos 4 más 1 menos alfa. Y organizando nos queda menos 2 RCS, sacamos el menos como factor común, más 3 más alfa. Sería el determinante. Ahora, para determinar el B0, sabemos que es el determinante de RCS más 2 menos 1, perdón, B sub, tendríamos aquí B sub I, perdón, B sub I, tendríamos 1 menos alfa y tendríamos 0. Y eso sobre el determinante que acabamos de hallar. Sería para hallar BO. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Luego es el de abajo, el segundo. ¿Cómo? Luego es el segundo, sí. ¿Cuánto nos daría? Sería igual a cuando P sobre el determinante. Pues vean que ese acá nos da 0, ¿cierto? Esa multiplicación diagonal de la primera diagonal, ¿cierto? Esa primera diagonal nos está dando 0. Y ya la segunda diagonal pues ya nos daría 1 menos alfa por B sub I. Y todo sobre el determinante que es menos 2 RCS más 3 más alfa. O sea que la función de transferencia ¿a qué equivale? La función de transferencia ¿Qué pasa a dividir el B sub I, ¿cierto? Entonces tendríamos 1 menos alfa que multiplica, perdón, acá me faltó un menos, ¿cierto? El menos de acá de esa multiplicación. Tendríamos a 2, ya simplificando los signos menos, tendríamos 2 RCS más 3 más alfa. Y tenemos ya la función de transferencia. Suponiendo unos valores, supongamos que R valga, por ejemplo, 100 ohmios, C equivalga a 0.01 faradios y que alfa valga 7. Entonces con esos valores podemos reemplazar en la función de transferencia y nos daría 1 menos 7 nos daría menos 6 sobre 2 por 100, 200 dividido, multiplicado por 0.01 nos daría otra vez 2, entonces tendríamos 2S y 3 más 7 tendríamos 10. Podemos simplificar sacando factor común 2, entonces nos daría menos 3 sobre S más 5. Muchachos, ahí está normalizado, pero ¿se acuerdan cómo era la forma de cómo no se olviden eso, muchachos, es un error muy común cuando estemos evaluando esa parte. Vean que ahí está normalizado, ¿cierto? Sí. Pero cuando estemos haciendo diagramas de Bode, vea que ese no corresponde, esa forma no corresponde a la forma que le habíamos dado a una función lineal, a la inversa de una función lineal. ¿Cómo era la función inversa? Recuerden que la inversa f de ¿qué? F de S era ¿cuánto? Era 1 sobre 1 más S sobre omega 0.
Sí. Entonces, esa forma que la tenemos en este momento no corresponde a la que queremos obtener. ¿Cómo la transformamos entonces? Recuerden que tenemos menos 3 s más 5. Lo tenemos de esa manera. Lo queremos transformar en la que tenemos en la parte superior. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos sacar factor común 5, ¿cierto? Para que ese valor nos quede en 1. Vean que la constante está en 1. Entonces tenemos que transformarla en 1. ¿Cómo la transformamos? Sacando el factor común 5. Entonces nos queda ¿cuánto? 1 más ¿cuánto? Más S sobre 5. S sobre 5, muy bien. ¿Y arriba qué nos quedaría? Arriba nos quedan menos 3 quintos. Listo. ¿Quedó claro qué hicimos ahí? ¿Cierto? Sacamos el factor común 5 a ambos lados. Sí. O dividimos por 5, que es lo mismo. Entonces, esto lo podemos escribir como un menos 3 quintos. Y eso multiplicado por 1 sobre 1 más S quintos. Entonces, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Tenemos dos cosas. ¿Qué tendríamos si queremos hallarle el diagrama de Bode de esa función? ¿Qué tendríamos que hacer? Vean que lo primero que es una constante, ¿cierto? Y lo segundo, ¿qué tendríamos en la segunda parte? Una función lineal inversa. Ah, listo, entonces vamos a graficar cada uno de esos dos. ¿Cuánto es la magnitud en decibelios de esa primer parte? A eso va a llamarlo F1 de S. Va a llamarlo F1 de S. Y a esa segunda parte va a llamarlo F2 de S. ¿Qué es F1 de S? ¿Qué sería? ¿Cómo así? Es una constante, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, como es una constante, vamos a darle los valores de esa, vamos a hallar la magnitud, vamos a hallar el F de B total. Listo. Y vamos a hacerlo por partes. Entonces vamos a hacer la primera parte. ¿Cuánto es la magnitud de la constante? Sería 3 quintos. Pero sería 3 quintos, pero recuerden que estamos trabajando en decibelios. O sea que ese F1 de S, el F1 de S tendríamos que es 20, ¿cierto? Logaritmo ¿de cuánto? De 3 quintos. Listo, recuerden que es la magnitud. O sea que el menos no lo estamos sumando. ¿Ese menos dónde va a afectar? En la fase. En la fase, perfecto. ¿Y cuánto es 20 logaritmo de 3 quintos? Menos 4.43. Menos 4.43. Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, recuerden que la gráfica lo que hacemos es acá tenemos 10 omega 0, acá tenemos 100 omega 0, por aquí tenemos más o menos 0.1 omega 0 y acá tenemos más o menos 0.001 omega 0. ¿Cuánto vale omega 0 en este caso? ¿Cuánto es omega 0? ¿En dónde, profe? En esa función total, ¿cuánto es omega 0 en toda la función? 0. No. Vean la función, la primera formulita que tengo copiada en la parte superior. 1 sobre G, 1 más S sobre omega 0. Ah, sí. Entonces, ¿cuánto vale omega 0? ¿Cuánto valdría omega 0, muchachos?
Pues espérate que estoy es en la función 2, o sea... Eso, sí, el total. Sería la función 2, ¿cierto? El omega 0 me está dando la función 2. O sea, que ¿quién sería en ese caso? 5, ¿cierto? Ah, sí. Quiere decir que ese punto de acá, ese centro, es 5. Y ese que viene a la derecha sería 500. Y después vendría, perdón, 50, perdón. Sería 50. Y al de al lado, 500. Y aquí, punto 5. Y aquí, punto 05. A eso nos referimos con 10 veces, con 100 veces. Listo. Ahora, entonces, vamos a empezar a hacer la gráfica. Ya vimos que nos dio ¿cuánto? Menos 4. Los 4.43. Entonces, ese valor del logaritmo de 3 dividido 5 y eso multiplicado por 20 nos vale un valor muy pequeñito por acá. Sería una recta como esta. La recta la estoy haciendo punteada porque no es la recta final, ¿cierto? Únicamente es una es la F1, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cómo sería la F2, muchachos? Según lo que vimos. Pues estaría dada por... Recuerden que la fórmula, siempre vamos a darle valores. Siempre vamos a darle valores. ¿Qué pasaría? Ese reemplaza... Ese por esta omega. Recuerden que esta lo podemos reemplazar, sí, lo podemos reemplazar, claro. Pero recuerden que ya nos tenemos que estar sabiendo más o menos cómo son las gráficas. Recuerden que la gráfica de esto es algo como esto. Empieza aquí y cuando llega a omega, ¿qué ocurre? Baja con un ángulo de con una pendiente de 20 decibelios por década. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando ustedes cuando vamos haciendo ejercicios, ya no tenemos que reemplazar todo por j omega. Eso serían para casos especiales. Si llegamos a una función, ya no es necesario llegar a hacer todo ese proceso porque ya lo hicimos anteriormente. Sabemos que la fórmula es esta. Sí, lo podemos reemplazar y nos va a dar sin ningún problema, muchachos. No hay ningún problema si lo reemplazan. Pero reemplazándolos ya sabemos cuánto nos da y nos da una gráfica como las que está ahí al lado. Ahora, ¿cómo sería esta gráfica en la función, la que estamos graficando? Sería algo como esto. Hasta el 0, hasta que llega a la frecuencia de 5, que es nuestro omega, nuestra frecuencia característica. Y por aquí, supongamos que está el 20 decibelios, el menos 20 decibelios, y por acá está, por digamos, más o menos el menos 40 decibelios. ¿Cuánto baja? ¿En qué valor? Cuando vamos en 50, ¿en qué valor debe ir? ¿En qué valor debe ir la magnitud? 100 decibelios. No, recuerden que cuando estamos aquí en 50 en la frecuencia, recordemos que cada 10, o sea, 10 veces omega 0, baja ¿cuánto? 20 decibelios por cada década. Eso es una década. Eso de acá, muchachos, es una década, porque es 10 veces omega 0. Sí, sí. ¿Cierto? ¿Y cuánto dijimos que bajaba siempre? 20 decibelios por década, ¿cierto? Quiere decir que aquí más o menos, cuando pase por 50, debemos ir en 20 decibelios. En menos 20 decibelios. ¿Y cuánto nos daría cuando lleguemos a 500? ¿En qué valor debe ir? Miren que eso es otra década. O sea, va a seguir disminuyendo en línea recta, es decir, otros 20. ¿Cuánto nos daría otros 20 hacia abajo? 40. 40, entonces sería más o menos de esta manera. ¿Sí quedó claro cómo hicimos las dos gráficas? Listo. Pero ahora, muchachos, nosotros no creamos las dos gráficas por separados porque las dos hacen parte de una sola gráfica. ¿Qué hacemos entonces? Sumarlas. Lo que vamos a hacer ahora es sumar los dos valores.
¿Cuánto me da 0 más 4? El 0 de la primera, el 0 de la F2 con el 4 que nos dio de la constante. Pero como no te escuchaba, aparte que se entraba. Ok. Ya como tenemos las dos funciones de alguna manera graficadas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es sumar los dos valores. Entonces, ¿cuánto nos daría esa suma del primer puntico? O sea, cuando está por acá en la parte izquierda. Daría menos 4, Eso nos daría el valor, ¿cierto? Nos daría por acá. Estaríamos por acá. ¿Hasta dónde seguía así? Hasta que llega justamente a 5. Es decir, hasta que llega a omega. Hasta que llega a omega 0. Listo. Y cuando llega a ese punto, ¿cuánto nos va a empezar qué va a empezar a pasar? pues la otra función baja de nivel, así empieza en Eso. 4. Exacto. Entonces, si se empieza a menos 4, el 50 va a estar en ¿cuánto? Ya no va a estar en 20, sino que va a estar en ¿cuánto? Ya va a estar en menos 20. ¿En cuánto? Los decibeles. Sí, ¿cuántos decibeles va a estar en 50? Ya no puede estar en menos 20, ¿cierto que no? Sino que va a estar en menos 20, que sería el valor que tengas aquí en ese punto, más el otro que también lo está disminuyendo, que también lo está haciendo hacia abajo. O sea que nos daría ¿cuánto? En menos 24, más o menos, ¿cierto? Porque baja siempre muchachos 20 decibeles por década. En otras palabras, es una recta paralela. Y sería algo como eso. Esas son las gráficas asintóticas, ¿cierto? Es algo aproximado, no son exactamente esos valores. Pero ese sería el comportamiento de la función. Entonces vea qué hicimos, graficamos la función f1 y nos dio una recta en menos 4. Y graficamos la función f2 y nos dio de esa forma. Iba en 0 hasta llegar a omega 0. Y cuando llegó a omega 0 comenzó a bajar con una pendiente de 20 decibelios por décadas. Recuerden, una década implica que el valor anterior lo multiplicamos por 10. Es decir, si ese es omega 0, acá es 10 omega 0 y ese es 100 omega 0. En este caso, si ese es 10, si ese es 5, este sería 50, este sería 500, 5000 y así en adelante. En 5000, cuando hacemos en 5000, ¿cuánto debería estar el valor cuánto debería estar el valor de la amplitud? En 64, ¿cierto? Sí, pues 64 meses. Eso, entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que bajar 20 decibeles por década. Y esa sería la gráfica de la magnitud. ¿Cómo sería la gráfica de la fase? Bueno, la gráfica de la fase sería algo muy parecido, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, tenemos que graficar cada una de las funciones. Tendríamos aquí omega y acá tendríamos la fase. Ese valor, recuerden que ese valor aquí es 5, ¿cierto? Y acá tendríamos el valor de ¿qué? De 50. Y acá más adelante el valor de 500. Y de igual manera, punto 5 y punto 05. Porque lo tenemos ya en la frecuencia característica de nuestro circuito. Ahora, ¿cuánto es la fase de una constante? En este caso, recuerden la constante en qué valor está. ¿Cuánto valía la constante, muchachos? ¿Se acuerdan? Menos 3 quintos. ¿Qué nos dice cuando estamos graficando una constante? ¿Cuánto nos da la fase? Es 0. 0 o Pi. O pi, muy bien, 0 o 180. ¿Cuál de los dos se cumple en este caso? La pi. Pi, ¿cierto? Porque tenemos menos, que la K es negativa. O sea, tomándose eso como base, tendríamos algo que aquí en 180
Tendríamos, muchachos, que en 180 grados, ¿cuánto tendríamos? Una recta, ¿cierto? Una constante. Tendríamos una constante en 180. Ahora, ¿cómo es la gráfica de la fase? ¿Cómo es la gráfica de la fase cuando estamos trabajando? Cuando estamos trabajando el inversor de una lineal, ¿cuánto nos daría? Llegaría hasta 0,5. Hasta 0,5, ¿en qué valor? En 0, ¿cierto? Sí. Hasta ese punto. Y después, Tendríamos una pendiente 20. bueno, acá recuerden que el otro valor que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es? 50. 50, ¿cierto? Supongamos que este es 180. ¿Y el 50 en qué valor va a estar? Quizás a mayores centímetros. A primero, o sea que algo por acá. Ay, perdona, es punteado. Qué pena, muchachos. Un valor punteado porque no es la gráfica final. Y ya unimos esos dos valores, ¿cierto? De una forma lineal. Y esa sería la gráfica de la F2. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la anterior. ¿Qué vamos a hacer? A sumarlos. ¿Cuánto nos daría? En este caso 0 más 180. 180. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gráfica es como si estuviera subiéndose. Estaríamos subiendo. ¿Y qué nos va a dar? Un valor por acá. En la parte 0, listo. ¿Y cuánto nos daría en 50? Debe dar 90. Exacto, 90. Entonces tendríamos aquí lo que es 90 grados, o sea, pi medios. Y ese valor, pues menos 90 más 180 nos daría 90 y nos daría un valor por acá. Y ya quedamos con esas dos gráficas. Vean que igual esos valores se tienen que incluir de manera lineal. Tendríamos algo como esto. Y esa sería, muchachos, la gráfica, la que la tenemos ahí ya en negro retenida. Sería la gráfica de la fase del ejercicio que estamos trabajando. De una señal. Vean que aquí hicimos ahí, muchachos, unimos dos. Lo que era el diagrama de Bode de una magnitud y el diagrama de Bode de fase para un circuito que nos dio como función de transferencia una constante y una función lineal inversa. ¿Queda claro, muchachos? Sí. Y el significado de eso, recuerden, el significado de la magnitud significa qué tan grande es la señal a ciertas frecuencias. Y el significado de la fase significa qué tan desincronizado se encuentra o qué tan sincronizado se encuentra la señal. ¿Qué quiere decir ese ejercicio? Por ejemplo, vean que la señal nunca va a estar en fase de alguna manera con el elemento que estamos ingresando, ¿cierto que no? Vean que nunca se encuentra en 0, siempre está o en 90 o entre 90 y 180, sería el desfase de la señal. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces podríamos hacer lo mismo. Podemos tener también, muchachos, lo que es la función cuadrática. Pues ya, antes de pasar a la función cuadrática, ¿tienen alguna duda para el parcial? ¿El de ahorita? Sí, el de ahora. A ver, pues. ¿Cuánto falta el parcial? ¿Cómo? ¿Cuánto falta para el parcial? No, el parcial lo van a comenzar a las 6. Pues, no sé, si le entiende. Vamos, muchachos, algo que les va a servir para el parcial. Vamos a continuar con ese tema la próxima clase, ¿listo? Sí.
Algo que les va a servir para el parcial, pues, para que tengan en cuenta cuando estén trabajando. Yo por acá sí tengo un ejercicio. Muchas veces van a hacer una serie de ejercicios de alguna manera sencillitos, pero que son básicamente lo que pues, les va a servir para el parcial. Recuerden que tenemos una función de transferencia. Supongamos que vamos a tener una función de transferencia de la siguiente manera. Tenemos esa función de b sub o y s cuadrado más s de b sub i. Entonces podríamos hallarle, por ejemplo, a esto los polos y ceros. ¿Cómo hallaríamos los polos y ceros de este ejercicio? Pues, ¿Sí? a ver, puede poner a B sub 0 sobre B sub i. Es al revés. Eso, poner la función de transferencia primero. Se despeja con la función de transferencia. Listo, ya la despejamos. Ya pues, hallar las raíces o hacer los polos. Sí, sí. Eso, entonces recuerden que son dos cosas diferentes. Si le pido hallar la estabilidad, si es posible que lo hagan por dos maneras. Una sería hallar los polos y ceros o hacerlo por el criterio de Hurwitz, ¿cierto? Pero acá, si estoy pidiendo polos y ceros, ¿qué tendríamos que hacer? Factorizar, ¿cierto? Entonces los ceros, comenzamos por los ceros. Sería S2, perdón, aquí es más S. S2 más S. Ah, sí, sí, sí. Sí, es una S. S2 más S igual a 0. Sí. O sea que ahí ya podemos pues simplemente factorizar S igual a S más 1 igual a 0. Ya tenemos el primer 0 que se encuentra en ¿dónde? En el origen. Y el 0,2 que se encuentra en ¿dónde? Menos 1. En menos 1. Y los polos, pues sería 3S al cubo más 3S más 2S más 6 igual a 0. Tenemos que factorizar esto. ¿Cómo lo factorizamos? Pues se puede hacer la ¿Hacer qué? división sintética. Entonces hagamos la división sintética. Tendríamos 1, 3, 2 y 6. Pero ¿sabes cómo comenzar a hacer la división sintética? Primero por 1, ¿cierto? Eso se los hay arriba. Aquí arriba. Comenzaríamos, por ejemplo, con menos 1, menos 2. Recuerden que intenten con números negativos. ¿Por qué números negativos? Supongamos, pues de una manera muy sencillita, es que suponer que es estable. Generalmente los ejercicios que les ponemos son estables.
que si son estables, los ceros tienen que estar, los polos tienen que estar a la izquierda, ¿cierto? Entonces supongamos que un número negativo, si ponemos el -1, nos daría ¿cuánto? Si nos daría 0. No, ¿cierto? Entonces pasemos al -2, que también es posible con el -2. Entonces, que el -2 no nos da, ¿qué hacemos? Entonces pasamos al -3. Luego pasamos al -4. Perdón, al -6. ¿Cierto? Sí. Démosle con el -3. Entonces, ¿cuánto nos daría? Entonces daríamos aquí el 1. Nos daría acá -3. 0. Aquí bajaría acá 0, 2, -6 y 0. ¿A qué llegamos? Entonces llegamos a que los polos son escritos como s más 3 que multiplica a s cuadrado más 2. Y eso es igual a 0. A eso llegamos, ¿cierto? ¿Cómo hallamos ahora los polos de ahí? Entonces acá ya tenemos dos. ¿Tenemos cuántos polos tenemos? 3, ¿cierto? Entonces tendríamos un polo en -3. ¿Y el polo 2 y 3 dónde estarían? Más o menos right de OC. Right de 2i o 2j, ¿cierto? Lo podemos llamar cualquiera de los dos. No hay ningún problema con eso. Listo, entonces ya tenemos los dos valores. Ya como graficamos esto, entonces ya nos ubicamos en el plano complejo. El plano complejo, acá serían los reales, acá serían los imaginarios. Y nos dio que los ceros, el 0 se encuentra en la posición 0, es decir, aquí. Tendríamos el primer 0 en el origen y el segundo 0 en -1. Claro, tendríamos acá. Ahora, el otro nos dio ¿cuánto? Nos dio un polo en -3. Entonces daría un polo en -3, tendríamos algo como por aquí. Y el otro nos dio imaginario, raíz de 2 es más o menos 1.5 más o menos. Entonces tendríamos algo por acá. Y -1.5, -1.4. Algo por acá. Con eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Pues si le piden hallar si me piden por ejemplo hallar cómo es la función o cómo sería determinar la forma de onda. Determinamos la forma de onda de esto. ¿Cómo determinaría la forma de onda? Recuerden que la función de transferencia en este caso, pues sería, ya que lo factorizamos, tenemos lo que es s cuadrado más s. Y ya que lo tenemos factorizado, podemos aprovecharnos de eso, s más 3 que multiplica a s cuadrado más 2. ¿Y qué hacemos para determinar la forma de onda? Hacer Laplace inverso. ¿Cómo hacemos Laplace inversa? Hay que hacer las fracciones parciales. Eso, entonces tendríamos a sobre s más 3 más bs más c todo sobre s cuadrado más 2. Y de ahí podemos despejar de alguna manera esto. Nos queda que s cuadrado más s va a ser igual a s cuadrado más 2a, ¿cierto? Y tendríamos más bs cuadrado más 3bs más cs más 3c.
¿Queda? ¿Cierto? Eso lo sabemos hacer. ¿Qué hacemos ahora? Pues agrupar lo que son S cuadrados. En este caso tendríamos que S cuadrado más S equivale a ¿quién? A más B. A más B, muy bien. A los S, ¿quiénes serían? Serían 3BS y CS. Entonces más 3B más CS. Y los que no tienen nada, que en este caso serían 2A más 3C. Y acá ya podemos igualar. Podemos decir que A más B es igual a ¿cuánto? A 1. Que 3B más C es igual a 1. Y que 2A más 3C es igual a 0. Muy bien. Y pues ya resolviendo ese sistemita que es muy sencillito, podemos despejar y empezar a reemplazar, ¿cierto? Vamos a llegar a que A nos vale 6 onceavos, a que B es igual a 5 onceavos y a que C es menos 4 onceavos. Ya con esos valores, ¿qué hacemos? En la fórmula, ¿cierto? Entonces diríamos que f de s es igual a A, que vale 6 onceavos, S más 3, más B, que vale 5 onceavos, S menos 4 onceavos, sobre S cuadrado, más 2. ¿Qué hacemos ahí? Recuerden, antes de transformar, pues tendríamos que separar. Ese acá tendríamos que separarlo. ¿Cómo lo separamos? F de S. Igual, acá podemos copiar de alguna manera 6 onceavos que multiplican a 1 sobre S más 3. Aquí más 5 onceavos que multiplican a S cuadrado más 2 menos 4 onceavos que multiplican a 1 sobre S cuadrado más 2. Y hay que transformar eso de alguna manera que conviertan en lo que son senos y cosenos, ¿cierto? Ese de aquí, ¿qué sería? Euler a la 6 onceavos, Euler a la menos 3. Ah, eso es una S, S más 3. Sí, sería un ¿qué? 6 onceavos Euler a la menos 3T. Eso, FT igual a 6 onceavos de E a la menos 3T. Muy bien. ¿Más cuánto? Más 5 onceavos. Sí. Coseno. Sí, 5 onceavos de coseno. De raíz de 2T. Perfecto, raíz de 2T. Muy bien. Menos 4 onceavos. Pero falta algo ahí en ese último, ¿cierto? Falta algo. Sí. Porque si ese es omega al cuadrado, acá también tiene que aparecer omega, la parte de arriba. Ajá. Entonces, ¿qué nos falta? Multiplicar arriba y abajo por Omega. raíz de 2, en este caso, ¿cierto? Sí. Entonces nos aparece aquí, 4 onceavos, raíz de 2. ¿Por cuánto? Por el seno. Seno de raíz de 2T. Sí, muchachos, quedó claro. Sí. Muchachos, ¿qué pasa? Podríamos eso, pues, lo podemos haber resuelto, pues, ¿qué pasa si en algún momento nos queda algo como esto? Por ejemplo, 1 sobre S
y acá nos queda una función de transferencia. Pues supongamos ese al cuadrado, voy a dar un ejemplito así al azar, ese cuadrado más 2s más 1, supongamos que es esto. ¿Qué pasa? Acá tenemos una s. Sí. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos hallar la función de transferencia de este. ¿Y qué hacemos con ese 1 sobre s? Podemos hallar la forma de onda, podemos hallar la forma de onda de esa función de transferencia, y ese 1 sobre s, ¿qué significa en el tiempo? ¿Un qué? Pero que está multiplicando, pilas con eso. Si estamos multiplicando, estaríamos haciendo ¿qué? ¿Una integral o una derivada? ¿O qué? Una integral. Una integral, ¿sí ven? No es necesario muchas veces, si tenemos esto, es posible, si está multiplicando a todos, podríamos hacer la forma de onda de esta señal, de esta función de transferencia, y luego integrarla. De igual manera, si tenemos una s, y acá tenemos una función de transferencia f de s, ¿qué hacemos? Podemos hallar la función en el tiempo, y luego ¿qué podríamos hacer con esa s? Derivar, ¿cierto? ¿Queda claro eso? Sí. Listo, muchachos. Algo que también tienen que tener claro cuando estén haciendo ahí es, por ejemplo, un ejercicio de esa manera. Una función da ¿sabes qué tienen en ese caso? Una función de transferencia, ¿cierto? Sí. Y nos piden determinar los valores de k para que sea estable. ¿Qué hacemos? Pueden andar hacer el ¿cómo se llama ese? De Hurwitz. Y hacer valores de k para que sean positivos, pues Eso, ¿y cómo empezamos? Vean, muchachos, una cosita muy importante esto. Este k tiene que ser positivo, ¿cierto? Eso, tiene que tener claro eso. Y recuerden que muchas veces esos valores hacen parte de algo real, por ejemplo una resistencia en un inductor, para que tengan eso en cuenta. Eso, por ejemplo, un inductor no va a ser negativo, ¿o sí? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a hacer el criterio de Hurwitz? Bueno, pero cuando están acoplados sí va a ser negativo. ¿Cómo? Cuando están acoplados sea negativo. Un inductor. Un inductor negativo. Acoplados. No, pero pilas que eso es matemáticamente indicando por dónde viene la corriente. Pero quiere decir que el valor como tal, usted no puede ir a una tienda y decirle que le vendan, por ejemplo, deme menos un kilo ohmio, deme una resistencia de menos un kilo ohmio, ¿cierto? O deme un capacitor de menos 3 faradios. Los valores negativos real, pues de manera real no existen. Listo. Entonces veamos eso, muchachos. Vamos a terminar los valores de K para que sea estable. ¿Cómo serían los valores de K para que sea estable? Tendríamos que S4, S3, S2, S1 y S0. Empecemos con S4. Entonces, ¿cuál sería aquí la primera línea? Comenzamos con S4, ¿por qué? Porque vean que el S4 es el de mayor grado, ¿cierto? sí. Entonces comenzamos poniendo 1, luego el 1 que sigue 6 y 5. En la parte de abajo que vendrían los impares, en este caso sería 2, K y ya no hay más, y 0. Y tenemos que empezar a terminar cada uno de los valores. Entonces, ¿cuál sería ese primer valor? Sería multiplicar S por S, o sea, 2 por 6, 12, ¿cierto? Y entonces daría ¿cuánto? 12 menos K sobre ¿cuánto?
Recuerden que siempre sobre esa primera hilera. Recuerden que siempre sobre esa primera hilera. Sobre 2. ¿Listo? El que sigue, ¿cuánto nos daría? 2 por 5. ¿Menos cuánto? Menos 1 por 0. O sea, 1 por 0, 0. Y 2 por 5, 10. ¿Dividido cuánto? 2. O sea, que nos daría 5. Y en el tercero, pues ya no hay nadie con quien hacerlo. ¿Cómo sería ese segundo resultado de acá? Tendríamos que multiplicar. Para hallar el de abajo, tendríamos que multiplicar 12 menos k medios multiplicado por k. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Voy a hacerlo por acá aparte. 12 menos k medios multiplicado por k. ¿Y eso qué? ¿Qué hacemos con eso? Menos, hay que restarle. ¿Menos cuánto? Menos 10. ¿Y todo dividido cuánto? 12 menos k medios. Muy bien. Y pues hallando el común denominador podríamos decir que eso da 12k menos k cuadrado menos 10 todo sobre 2. Y todo sobre eso 12 menos k medios. ¿Qué hacemos ahí entonces? Pues ya podemos multiplicar, ¿cierto? Podemos callar ese 2 con este 2 y hacer la ley de la oreja y nos daría ¿cuánto? Que menos k medios más 12k menos 10 todo sobre 12 menos k. Podemos sacar un signo negativo para que nos quede el k cuadrado positivo, no hay ningún problema con eso y nos puede quedar como k cuadrado menos 12k más 10 sobre k menos 12. Entonces vamos bien hasta ahí. Listo, entonces de ahí ese sería el valor, ese podría ser el valor que vamos a poner aquí, podría ser el valor que vamos a poner aquí en ese 1, podría ser, ¿cierto? Podemos organizarlo un poquitico factorizando eso, ¿cuánto nos daría? Muchachos, acá me equivoqué, acá sería un 20, ¿cierto? Me faltó multiplicarlo por este 2 de acá. ¿Cómo factorizamos esto? Pues pondríamos que eso es igual a ¿quién? Acá menos que multiplica acá menos. ¿Sí? Que ahora el multiplicado nos da 20 y sumados en este caso, pero con signo negativo nos da 12. El 10 y el 2. Y todo sobre k menos 12. Toda esa operación, muchachos, es el valor que vamos a poner aquí. ¿Listo? Aquí, ¿quién sería? Eso vamos a llamarlo un C4. Vamos a llamarlo C4. ¿Listo? Y todo ese C4 va a ir acá. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Y el que sigue, ¿y al lado cuánto nos daría? Al lado de ese 4. 0 y 0. ¿Y acá abajo cuánto nos va a dar? Sería C4 por 5. Sí. Sobre C4, o sea 5. Exacto, 5. Ahora, tenemos que determinar, recuerden que el ejercicio era determinar qué valores de K hacen que el sistema sea estable. Para determinar qué valores de K hacen que el sistema sea estable, tenemos que primero determinar que K es positivo. ¿Por qué K es positivo? ¿Quién me dice por qué K tiene que ser positivo? Para que sea estable, porque si K es Si K es negativo, entonces
Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la primera condición que tenemos. ¿Cuál es la segunda condición? Que 12 menos K sobre 2 sea mayor a 0 también. Exacto, entonces vamos a tomarlo como positivo, ese de acá. ¿Y cuando 12 menos K sobre 2 es mayor que 0? Cuando K es mayor, cuando K es menor a 2 sobre 2 Podemos parar a multiplicar el 2 y nos queda de alguna manera eso, no hay ningún problema. Sí, porque igual sigue siendo positivo. Y ese de acá, pues ya despejándolo, pasándolo acá al otro lado, nos queda que 12 tiene que ser mayor que K. En otras palabras, K debe ser menor que 12. Sí. Ok, entonces vea que ya estamos ya tenemos un rango restringido entre 0 y 12. Ahora nos falta el otro, el de C4. Recuerden que C4 es K menos 10 multiplicado por K menos 2 y todo sobre K menos 12. ¿Cómo determinamos que esto es positivo? ¿Cuándo qué? Cuando ese es positivo y ese es positivo. O cuando ese es positivo y ese negativo. Pues mejor dicho, cuando la división nos da positivo, positivo, negativo, negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Determinar esto por medio de un rango. Tenemos que determinar, supongamos que hallamos los ceros, podemos hallar los ceros de esto. Por ejemplo, cuando K valga 10, cuando K valga 2 y cuando K valga 12. ¿Y hacer qué? Comenzar y hacer lo que conoce como el cementerio y ubicar aquí el 10, el 2, primero es el 2, el 10 y el 12 y mirar si se cumple con esto. Un número menor que 2, el 0, ¿cierto? ¿Nos sirve o no nos sirve en ese rango? Sí. ¿Sí nos sirve? ¿Nos da positivo? Listo. Entre 2 y 10. Sí. Sí sirve. ¿Nos sirve entre 2 y 10? ¿Cómo? ¿También nos sirve? ¿Y entre 10 y 12? También, porque tiene que ser la menos a la 12. Da positivo, positivo y negativo. Ese no nos sirve. Porque abajo nos da, esos dos nos dan positivos, pero ese nos da negativo. Y aquí, pues ya un mayor que 12, pues también nos serviría, ¿cierto? Ah, no, perdón, aquí menor tampoco nos sirve, ¿o sí? Ah, no, sí, sí. Vean que ese rango entre 10 y 12 no nos sirvió. ¿O sí? Pero que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? El comenzar a unir los rangos. Entonces, ¿nos daría qué? ¿Entre cuánto y cuánto? Muchachos, acá no nos va a servir. ¿Por qué no, profe? Porque veamos, tomamos el 0, menos 10 y en este caso nos da menos 2, o sea que menos y menos, ¿cierto? Ya nos da más. ¿Y abajo cuánto nos da? Menos, más y menos nos da menos. O sea que vean que el rango menor que 2 tampoco nos sirve. O sea que ¿qué nos sirvió? Nos sirve este rango de acá y este rango de acá. Sí. O sea, pero vean, recuerden que en los casos anteriores el otro nos servía que era mayor que 0 y el otro nos decía que era menor que 12. O sea que el resultado ¿cuál sería?
¿De 2 a cuánto? A 10. ¿Sí, muchachos? Sí. Algo así van a tener que hacer, van a tener que algo también en el parcial, van a tener que hallar la constante, van a tener que hallar un circuito, van a tener que hacer el diagrama de polos y ceros, van a tener que hacer la plaza. ¿Listo, muchachos? Vale, ya toman un cafecito rapidito y vienen en 5 minuticos. Es que sí.